Un llamado se escucha en las naciones, un llamado a la restauración, a la obediencia y a la humillación. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La humillación provoca restauración, sanidad y avivamiento. Pasión por la verdad, de martes a viernes, de 11 a 12 horas, aquí, en la 100.3. Muy pero muy buenos días, bienvenidos una vez más a Pasión por la Verdad aquí en la 100.3 FM La Siglo. Buenos días a todos, bienvenidos, gracias por abrir la puerta de su casa para poder compartir esta hora conmigo y esperemos ser de ayuda, esa es la idea, poder ser de ayuda a todas aquellas personas que están buscando un tiempo de paz, un tiempo de shalom. Y hoy traemos a una persona, se llama José Álvarez, él es de Puerto Rico, el ministerio de él es Asamblea de Yahweh Internacional, y trae un tema que justamente queríamos compartir en este día donde se festeja, ¿no?, la Navidad. Vinimos hablando acerca de el origen de la Navidad y hemos descubierto que tiene su origen en el paganismo, ¿no es cierto?, en lo que no tiene nada que ver con las Escrituras. Y entonces hay muchas personas que preguntan, ¿y ahora qué debo hacer? Y entonces nosotros hablamos de regresar, ¿no es cierto?, de volver a las Escrituras, de tener ese tiempo otra vez con el Creador. Y entonces, para poder lograr eso, necesitamos arrepentirnos y volver. Y de esto se trata el tema de hoy, Teshuvá. Teshuvá significa arrepentirse, pero también retornar, volver. Y esto es muy importante, para que todos tengan en cuenta, todos los oyentes que están meditando sobre todo lo que vinimos trayendo durante estas semanas, para poder acercarse, ¿no?, a este Creador de todas las cosas, que tiene su nombre. Nosotros sabemos que su nombre es Yahweh. Estaba traducido en las Escrituras como Jehová, pero se sabe que su original es Yahweh y hay un error en la traducción de ese nombre. Por eso me van a escuchar decir y usar ese nombre sagrado para que todo el mundo lo conozca y puedan volverse, a través de los méritos del que hoy van a festejar el cumpleaños, que no es, pero van a festejar el cumpleaños del Mesías. Y todos tienen que volver a recordar que ese Mesías se llamó, nosotros lo conocemos como Jesús, pero fue llamado en su original, su nombre verdadero fue Yeshua. Y este Salvador nació en Israel y pertenece a la tribu del rey David, a la tribu de Judá. Así que, por lo tanto, él es un judío. Y hay mucha gente que no le gusta esto, de que el Salvador de todo el planeta, de toda la humanidad, se llame Yeshua y sea judío. Por eso la insistencia cuando transliteraron el nombre y lo cambiaron y quedó Jesús en su principio. Los griegos cambiaron ese nombre, lo quisieron traducir, algo que es imposible porque Yeshua significa salvación. Y lo tradujeron como Jesús, lo transliteraron y luego nosotros lo conocimos como Jesús. Así que este es su nombre original y hoy no es el cumpleaños de él, aunque pudimos ver, revisando la arqueología y la historia, pudimos encontrar de que el 25 de diciembre no es su cumpleaños, sino que es el cumpleaños del dios Sol, un dios pagano.
Y si somos cristianos, católicos o cualquier otra denominación, evangélicos, lo que sean, tenemos que saber que este día no es el cumpleaños del Mesías. Y bueno, hemos compartido mucho material. Y el que quiera tener algún material de todo lo que hemos pasado, nos puede llamar a la radio y nosotros lo tenemos en DVD, se lo regalamos, así que no hay ningún problema. Tenemos la autorización de todos estos hombres que fuimos compartiendo para poder regalarles el material. Así que puedes llamar y pedirlo sin cuidado, no se te va a cobrar. Acá no hacemos negocio. Y bueno, la enseñanza de hoy habla de Teshuvá y estaría bueno poder ir cuanto antes a esta enseñanza. Cuando el operador lo tenga en punta me va a avisar y vamos a presentar entonces a Yosef Álvarez del Ministerio Asamblea de Yahweh Internacional. Lo puedes encontrar así en internet y el tema es Teshuvá y esperamos poder ayudarte a reencontrarte con el Creador a través de todos estos materiales y enseñanzas que traemos. Así que nos reencontramos después de esta enseñanza para los comentarios. Así que cuando lo tengas, vamos con José Álvarez. Saludos amigos, bienvenidos al Instituto Bíblico Ayin, un proyecto educativo de la Asamblea de Yahweh Internacional. Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a la dirección que tenemos acá en la pizarra, ayin@gmx.com, ayin@gmx.com. Pueden escribirnos ahí con cualquier pregunta o comentario que deseen hacernos. Toda pregunta será contestada, pero tiene que ser por escrito, obviamente, ¿verdad? Enviándola a esa dirección que les mencionamos. Habla para ustedes José Álvarez Rivera desde Camuy, Puerto Rico. Y nuestro segundo tema de hoy será la Teshuvá. Vamos a explicar qué significa ese término hebreo, ¿verdad? Teshuvá, y a qué se refiere y cómo nos aplica. Okay. En primer lugar, la palabra hebrea Teshuvá significa por lo menos dos cosas. Significa arrepentimiento, pero también significa volver. Es como el que se da vuelta y regresa. ¿Okay? Significa volver. Es como alguien que se ha apartado de algo, en este caso de Yahweh el Padre, y regresa al Padre. ¿Okay? Entonces, Teshuvá implica esos dos actos, arrepentimiento y a la misma vez volver, regresar, retornar al Padre. ¿Okay? Ahora, eso es sencillo decirlo, pero vamos a ver casi todo lo que dice la Escritura sobre la Teshuvá, sobre el arrepentimiento, y vamos a ver si lo hemos entendido correctamente. En primer lugar, ¿a quién se le predica el arrepentimiento? ¿A quién se le lleva ese mensaje del arrepentimiento? En el libro de Lucas, capítulo 24 y verso 47, dice: y que se predicase en su nombre, hablando del Mesías, el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Interesante. Entonces el mensaje del arrepentimiento, de la Teshuvá, del retorno a Yahweh el Padre, no es para judíos solamente, no es para cristianos solamente, no es para ninguna religión o pueblo en específico o en particular, sino que es para todas las naciones. El mensaje de arrepentimiento es para todas las naciones. ¿Por qué? Porque todas las naciones son pecadores. O sea, vamos a decirlo de otra manera, las personas, los seres humanos, en todas las naciones somos pecadores. Sea judío, sea cristiano, sea gentil, sea lo que sea, todos somos pecadores. Claro, hay pecadores arrepentidos y hay pecadores no arrepentidos. Y esa es una diferencia importante. Entonces, ¿quiénes son llamados al arrepentimiento? Vamos a ver. En Lucas capítulo 5, verso 32, dijo el maestro, el gran maestro, el más grande maestro de la humanidad, que se llama Yahshua, el Nazareno, y que en la cristiandad se conoce con el nombre de Jesús, ¿verdad? Es el mismo personaje, solo que nosotros utilizamos el nombre original que él tuvo, que es Yahshua o Yahushua. Y dijo estas palabras que vamos a leer ahora de las Sagradas Escrituras. Dice: no he venido a llamar justos,
sino pecadores al arrepentimiento. Ahí está. Él no vino a llamar a la gente justa al arrepentimiento. Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y su mensaje, sin embargo, sí dice que habría de predicarse a todas las naciones. Eso quiere decir, obviamente, que en todas las naciones las personas son pecadoras. Ahora, ¿cómo puede uno saber? Porque estamos hasta ahora, eso que decimos es en términos generales, ¿ok? ¿Cómo puede uno saber que es pecador? ¿Ok? Porque en casi todas las iglesias se predica en contra del pecado, se habla del pecador, se dice Dios ama al pecador, odia el pecado, pero ama al pecador. ¿Y qué cosa es un pecador? ¿Y qué cosa es pecado? Eso es lo que queremos aclarar en este tema de hoy. ¿Cómo puede uno saber que es pecador? Bueno, vamos a la carta del apóstol Pablo o Shaul, ¿verdad?, a los Romanos, capítulo 3 y verso 20. Y dice así: porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, o sea, delante de Yahweh, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Ajá, ahí está un principio espiritual interesante, hermanos. Y es que por la ley es el conocimiento del pecado. Claro, ¿cuál ley? ¿La ley de Puerto Rico, de Argentina, de Bolivia, de Brasil, de Estados Unidos? No, está hablando ahí de la Torá. Cuando los escritos del llamado Nuevo Testamento se habla generalmente, no siempre, pero casi siempre que se habla de la ley, se refiere a la Torá. ¿Y qué es la Torá? Pues los primeros 5 libros de la Biblia que se atribuyen a Moisés, se le llama generalmente a eso la Torá. Pero dentro de esos 5 libros, un más específico, se llama la Torá a los mandamientos que hay incluidos en esos 5 libros. ¿Okay? Y dice ahí que por la ley o por la Torá es el conocimiento del pecado. En otras palabras, es necesario acudir a la Torá para saber qué cosa es pecado. ¿Okay? Y vamos a ir añadiendo detalles a esos conceptos. En el verso 9, todavía en Romanos 3, pero en el verso 9 ahora, la pregunta es si esto es una regla universal. Esto que acabamos de decir. Vamos a leer el versículo. Romanos 3, 9 dice: ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? Ese somos se refiere a los judíos. Pablo, hablando como judío que era, dice: ¿somos los judíos mejores que ellos, los gentiles? Tremenda pregunta. Y entonces Pablo mismo contesta: en ninguna manera. En ninguna manera. Porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado. Ahí está. Hermanos, ese es otro principio universal de la fe. Que todos los seres humanos, sean judíos o sean gentiles, están bajo pecado. Eso quiere decir, están bajo la condena de la ley, del pecado, por cuanto hemos nacido en pecado y vivimos nuestra vida generalmente cometiendo pecados, ¿verdad? Unos más y otros menos, pero todos hemos pecado. Y eso también lo dice la Escritura. Ahora, ¿cómo es que se convencen de pecado a los pecadores? ¿Cómo es que los pecadores son convictos o convencidos del pecado? Eso está en el libro en la carta de Jacobo, capítulo 2, verso 9. Jacobo es el mismo personaje que en las versiones tradicionales se nombra como Santiago, ¿verdad? Pero Santiago es un nombre, digamos, más reciente, ¿verdad? Su nombre original era Jacobo o Yaakov en hebreo. Dice así, Jacobo o Santiago, capítulo 2, verso 9, dice: mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y sois reconvenidos por la ley como transgresores. Ajá. Entonces, ¿cómo es que se convence o se hacen convictos los individuos de pecado? Por la ley, por la Torá. La Torá es la que define el pecado. ¿Okay? La Torá es la que dice qué cosa es pecado y qué cosa no es pecado. Por lo tanto, si algo está prohibido en la Torá, o sea, en la ley del Todopoderoso, pues eso es pecado. Si algo no está prohibido en la ley del Todopoderoso, entonces eso no es pecado. ¿Okay? Ahora, vamos a ver qué parte realiza el Espíritu de Santidad o el Espíritu Santo en esta obra de lo que estamos hablando, de la Teshuvá, del arrepentimiento, del volver al Todopoderoso.
Vamos a ver qué nos dice el libro de Juan, Juan, capítulo 16. Y vamos a leer los versos 7, 8, 13 y 14. Dice así: pero yo os digo la verdad. Y aquí está hablando el Mesías. Os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo fuere, os lo enviaré. Y cuando Él viniere, redarguirá el mundo de pecado, y de justicia, y de juicio. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Verso 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí hay varias cosas importantes, varios puntos importantes. Primero, nos dice que el Mesías dijo que él tenía que irse al cielo, porque si él no fuera al cielo a presentarse delante de su Padre y a reinar junto con su Padre, entonces el Consolador no podía venir a sus discípulos. El Consolador, ¿qué cosa es? No es otra persona, no es otro Dios, no es otro espíritu, como algunos piensan, ¿verdad? Ahí ese mismo versículo dice qué cosa es el Consolador. Pero antes de eso, dice que el Consolador se redarguirá el mundo de pecado. O sea, ese espíritu de santidad, ese espíritu que emana del Padre y a través del Hijo, es lo que redarguye al mundo de pecado. O sea, es lo que nos convence de que somos pecadores mientras estemos en violación de la Torá, de la ley. Un poco más abajo, ahí define claramente qué cosa es el Consolador. ¿Ve? Dice, cuando viniere aquel Espíritu de la verdad, os guiará a toda verdad. O sea, el Consolador, el Espíritu Santo, es el Espíritu de la verdad, hermanos. No es que sea una persona, una tercera persona de la Trinidad, ni cosa por el estilo. Está hablando del Espíritu de la verdad. El Espíritu de la verdad que emana del Padre y que viene a través del Hijo, el Mesías, y que procede de las Sagradas Escrituras, hermanos. El Espíritu de la verdad, ¿cómo es que se puede conocer la verdad si no es a través de la palabra revelada del Padre? ¿Ah? Analice eso. ¿Cómo usted conoce la verdad? ¿Cómo usted conoce acerca del Padre? ¿Cómo usted conoce acerca del Hijo? Si no es a través de las Escrituras sagradas, lo que llaman la Biblia. Entonces, el Espíritu de la verdad, que es lo que emana de ese libro sagrado que es la Biblia, eso es, en parte, eso es el Espíritu de santidad. Hay más, ¿verdad? El Espíritu de santidad es mucho más que eso, pero eso es parte de la verdad, de que el Espíritu Santo, el Consolador, es la verdad que emana de las Sagradas Escrituras. Y dice que eso es lo que nos guiará a toda verdad. ¿Okay? Y no hablará de sí mismo, o sea que no es un asunto de que hay que alabar, adorar a ese Espíritu Santo. No hablará de sí mismo, no se glorificará a sí mismo, sino que lo que oyere os hará saber, etcétera, etcétera. Y me glorificará, dice él, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea que la función del Espíritu Santo es simplemente transmitir, enseñar la verdad del Padre a través de la palabra y para redarguirnos del pecado, o sea, convencernos de que una vez que conocemos esa verdad y conocemos la ley del Todopoderoso, entonces nos convence de que somos pecadores porque hemos estado violando esa ley. ¿Eh? Ahora, una vez que eso sucede, que sucede ese proceso de redarguirnos del pecado, ¿ah? ¿Cuál es la pregunta que surge generalmente de los que son convencidos o convictos de pecado de esa manera? ¿Verdad? Eso está en el libro de los Hechos, escrito por Lucas, capítulo 16 y verso 30. Dice allí, y sacándolos fuera, les dice, señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? ¿Ah? Ese fue cierto personaje que hizo esa pregunta, un gentil que hizo esa pregunta. ¿Ah? ¿Y qué es menester que yo haga para ser salvo? Esa es la pregunta, hermanos. Esa es la pregunta que todo pecador debe hacer una vez que es convencido de pecado. Una vez que se convence que es pecador porque está violando la Torah, la ley del Todopoderoso, entonces la pregunta es, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Entonces se trata, hermanos, de que hay que hacer algo. No es cuestión de decir, yo me arrepiento y ya.
y me voy para mi casa y sigo viendo televisión. Y no estoy diciendo que sea malo ver televisión, lo que quiero decir es que sigue uno en las actividades cotidianas de la vida y sigue trabajando y sigue comiendo y no hace nada más. Eso no es arrepentimiento. Eso es un falso arrepentimiento. ¿Ok? Porque según hay un verdadero arrepentimiento, hay también un falso arrepentimiento. Y las personas a veces que se entregan en las iglesias, a veces, te digo, ¿ya?, tienen un arrepentimiento falso. Porque dicen, sí, yo me entrego al Padre, y hacen su profesión de fe y van al frente y todo eso y se arrepienten de sus pecados. Pero entonces van a su casa o al trabajo o a la sociedad donde viven y siguen haciendo las mismas cosas malas que hacían. Las mismas violaciones de la ley que hacían antes. Entonces eso no es arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero lleva a la persona a decir qué es necesario que yo haga para ser salvo. Y entonces la respuesta a eso está en la Escritura también, ¿verdad? En Hechos 16:31 también es parte de la respuesta. Cree en el Maestro Yeshua el Mesías y serás salvo tú y tu casa. Pero eso no es toda la respuesta. La respuesta más completa, además de esa, está en Hechos 2:38. Vamos a ver qué respuesta se le da siempre al que hace esa pregunta. Y Pedro les dice: arrepentíos, o sea, hagan teshuvá, vuelvan, regresen al Padre y bautícese o sumérjase cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu de Santidad o del Espíritu Santo. Entonces, fíjense cuál es la respuesta. Sencillamente, cuando se le dice ¿qué tengo que hacer para ser salvos? Primero, arrepentirse y sumergirse en el nombre de Yeshua. ¿Okay? Y entonces se recibe el don del Espíritu de Santidad. Pero ahora viene la pregunta: ¿qué cosa es arrepentirse? Porque sí, ya dijimos que significa, entre otras cosas, volverse, retornar al Padre. Pero ¿cómo es que uno se vuelve y retorna al Padre? ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde está el Padre? ¿El Padre está en el cielo? Entonces, ¿cómo es que vamos a volver al Padre? Si nosotros ni siquiera hemos ido al cielo, nunca hemos estado allá. ¿Ve? Entonces, no se trata de esas cosas espirituales, de ser elevados al cielo o cosas por el estilo, ¿no? En arrobamientos. Y como algunos profesan, ¿no?, que tienen una sensación de un arrobamiento especial, y piensan que eso es volver al Padre. No, eso no tiene nada que ver con volver al Padre. Vamos a verlo ahora de la propia Escritura. Vamos a seguir con el Salmo 38:18. ¿Cómo es llevado a actuar el pecador una vez convicto? O sea, una vez convencido de pecado, ¿verdad? Dice, Salmo 38:18. Por lo tanto, denunciaré mi maldad, me acongojaré por mi pecado. Ahí tenemos el primer paso. Aparte de arrepentirse, ¿verdad?, y volverse a Yahweh, eso, parte de ese proceso es denunciar mi maldad y acongojarme de mi pecado. Denunciar mi maldad quiere decir confesar delante del Padre, no delante de los hombres, delante del Padre, la maldad de uno, los pecados que haya cometido. Y después dice, me acongojaré por mi pecado. O sea, hay que sentir una tristeza, un dolor por haber pecado, ¿verdad?, por haber cometido los pecados que hayamos cometido. Ahora, ¿qué resultado producirá esa tristeza? Porque no es simplemente cuestión de ponerse triste. Ponerse triste, cualquiera se pone triste, ¿verdad? Pero hay que hacer algo más después de ponerse triste. ¿Ok? Vamos a ver lo que nos dice la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7 y verso 10. Dice, porque el dolor que es según el Todopoderoso obra arrepentimiento para salvación, del que no hay que arrepentirse, mas el dolor del siglo, o sea, de este mundo, obra muerte. Ajá. ¿Qué clase, qué hará, qué puede hacer por nosotros cualquier otra clase de dolor o de tristeza? Dice, el dolor del siglo, o sea, del mundo, obra muerte. Entonces no es cuestión de sentir dolor o pesar o tristeza o congoja simplemente así, ¿verdad?, como un sentimiento humano. Tiene que ser el dolor que es según el Todopoderoso, según Yahweh. Ese es el que obra arrepentimiento para salvación.
Ahora, ¿qué cosa es el dolor según Yahweh? ¿Qué está envuelto en ese verdadero arrepentimiento? Hay unas cuantas cosas envueltas, vamos poco a poco. Primero, en Ezequiel, capítulo 18, verso 31, dice: echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado, y haceos un corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Tremenda exhortación del profeta Ezequiel, hermanos. Entonces fíjense lo que procede ahora después del arrepentimiento. Dice: echad de vosotros todas vuestras iniquidades. En otras palabras, apartarse del pecado. Apartarse de las ofensas que hacíamos antes al Todopoderoso. Por ejemplo, para ser más específicos, si antes adorábamos ídolos, tenemos que apartarnos de eso y dejar de adorar ídolos. Si antes robábamos, tenemos que dejar eso, dejar de robar. Si antes blasfemábamos, tenemos que apartarnos de eso, dejar de blasfemar. Si antes nos emborrachábamos, ¿ve? Entonces tenemos que apartarnos de eso. Y así por el estilo de todos los pecados. Consulta los 10 mandamientos en Éxodo 20 y ahí están los principales. Si antes violábamos el sábado, el día de reposo escogido por Yahweh para su pueblo, pues entonces tenemos que apartarnos de esa violación del Shabbat y empezar a observarlo, empezar a reposar y a adorar al Padre como hacemos hoy, en el día de hoy, ¿verdad? Sé que todo eso es parte del arrepentimiento. Echad de vosotros vuestras iniquidades. O sea, apartaos de el pecado. Y hay más. En Romanos capítulo 6, verso 1, vamos a ver, después del arrepentimiento, cómo es que debemos vivir. ¿Okay? Porque ahí es donde está la confusión de muchas personas. Piensan que arrepentirse pues significa decir: ay, pues estoy triste por mi pecado, me arrepiento, perdóname, Padre. Y nada más. Y después no hacen nada más. No, el arrepentimiento implica algo más, además de lo que ya hemos dicho. Romanos 6, 1 dice: pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? No, eso está en Romanos 6.2. Perdón, 6.1, sí. Y también el siguiente dice: en ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahí está la clave. Somos muertos al pecado. Somos muertos al pecado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para efectos del pecado ya hemos muerto. Por lo tanto, no hay pecado contra, no, la ley no nos señala como pecadores. Ese es el punto. Entonces algunos confunden el asunto y dicen que la ley fue abolida, pues no hay que guardarla. No, no, no. Lo que pasa es que los que morimos fuimos nosotros. Estos son conceptos espirituales, ¿verdad? Muy profundos. La ley está ahí. La ley sigue señalando al pecador. Pero como hemos muerto en el Mesías, entonces ya la ley no nos señala, porque la ley no puede señalar ni condenar a un muerto. Y estamos hablando en términos espirituales, recuerde. En el Mesías hemos muerto. Aquí lo dice. Dice: porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, somos muertos al pecado. Quiere decir que ya para efectos del pecado nosotros estamos muertos. O sea, eso quiere decir que no tenemos pecado si estamos en el Mesías. Eso es mientras estemos en el Mesías, ¿verdad? Eso no es gratis. Hay que estar en el Mesías para eso. Ahora, hay más. En Primera de Juan 3.8, ¿de quién es siervo aquel que practica el pecado? Allí lo dice claramente. Primera de Juan 3.8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Yahweh, para deshacer las obras del diablo. Así que fíjese la diferencia. Uno que se arrepiente, pero después sigue haciendo los mismos pecados que hacía antes, entonces dice ahí que es del diablo, porque ya es una práctica que hace del pecado, ¿verdad? Por ejemplo, el que usa drogas, ¿okay? Con esas drogas se está destruyendo su cuerpo y quizá destruyendo a otras personas. Entonces llega un día que se convierte, dice que se convierte, se arrepiente y al otro día vuelve a usar drogas y sigue con la misma esclavitud de la droga. Pues eso es un arrepentimiento falso. Esa persona no se ha arrepentido en verdad. Entonces, aquí dice que esa persona pues sigue practicando las obras del demonio, del viento. Vamos a ver Isaías 66.2.
Isaías 66:2, dice, mas a aquel miraré, al que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Ahí está, esa es una cualidad, ¿verdad?, de la persona que es verdaderamente arrepentida. Es persona humilde, pobre y humilde de espíritu, y tiembla ante la palabra del Todopoderoso. O sea, tiembla de respeto ante esa tremenda palabra del Todopoderoso. Y entonces, ¿qué promesa se le hace a los que confiesan sus pecados? Hay una promesa también para los que confiesan sus pecados. En Primera de Juan 1:9, este es un pasaje que todo el mundo conoce, si ha estudiado la Biblia. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. De manera, hermanos, que cuando confesamos nuestros pecados y entramos al Mesías y morimos al pecado, nos apartamos del pecado, empezamos entonces a obedecer al Padre y permanecemos en el Mesías, dice que Él nos perdona todos nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Qué lindo, qué hermoso, qué precioso ese mensaje, hermanos. ¿Y cómo es eso de que nos limpia de todo pecado? ¿Por qué medio? ¿Cómo? Vamos a verlo también ahí mismo, Primera de Juan, capítulo 1 y verso 7. Dice, mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Yeshua, el Mesías, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí está. El medio por el cual el Padre nos limpia de todo pecado es el mérito inigualable de la sangre del Mesías. ¿Okay? La sangre del Mesías derramada en el Gólgota por la humanidad tiene un mérito infinito, suficiente para salvar a toda la humanidad, si toda la humanidad se arrepintiera. El problema es que no toda la humanidad se arrepiente. Por lo tanto, entonces esa sangre viene a limpiar y a salvar a aquellos que se arrepienten del pecado y que entran en comunión con el Padre a través de su Hijo, el Mesías. Y entonces dice que esa sangre nos limpia de todo pecado. Qué promesa preciosa, hermanos. ¿Ok? Ahora, ¿hacia quién es que debemos arrepentirnos? En Hechos, capítulo 20 y verso 21, dice, testificando a los judíos y a los gentiles arrepentimiento para con Yahweh y la fe en nuestro Maestro Yeshua el Mesías. Mira qué lindo. Aquí dice que el arrepentimiento entonces tiene que ser hacia Yahweh, para con Yahweh, el Padre. Nuestro arrepentimiento es para con el Padre, porque Él fue el que nos dio la Torá, la ley, donde define el pecado. Y como dice otro pasaje, el pecado es violación de la ley. Todo el que viola la ley, dice el evangelista, en una de sus cartas, el que comete pecado viola también la ley, la Torá, porque el pecado es violación de la ley. Entonces, esa es la definición del pecado. Por eso es que las personas que dicen que la ley del Todopoderoso fue abolida en el Calvario, hermano, tenga cuidado con eso. Si la ley fue abolida, si la ley del Todopoderoso fue abolida, entonces el que tiene razón es el anticristo José Luis de Ponce, Puerto Rico, que anda diciendo por ahí que la ley fue abolida y que como fue abolida ya no existe pecado, que no importa lo que usted haga, eso no es pecado, porque no hay ley. Y si fuera verdad que la ley de Yahweh fue abolida, eso es correcto lo que dice José Luis, el anticristo. Y yo no le llamo anticristo, él mismo se llama anticristo, él lo dice, que él es el anticristo. Y él está proclamando al mundo y ha ganado miles y miles de personas que lo siguen ahora con esa teoría de que como la ley fue abolida, el Mesías la cumplió, la abolió según él, y según los cristianos también, según la mayoría de los cristianos, no todos, fue abolida la ley. Entonces, si eso es así, entonces él tiene razón, nada es pecado. ¿Por qué? Porque lo dice claramente en primera de Juan. El pecado es violación de la ley. Y si no hay ley, pues no hay pecado. ¿Okay? Eso es sencillo, es un principio sencillo y elemental. Ahora, la pregunta era, ¿hacia quién debemos arrepentirnos? Ya dijimos, hacia Yahweh, para con Yahweh. ¿Y hacia quién debemos ejercer fe? Es hacia el Mesías, porque ahí el pasaje mismo lo dice. Vamos a leerlo otra vez. Dice, testificando a los judíos y a los gentiles, arrepentimiento para con Yahweh y la fe en
nuestro maestro Yeshua, el Mesías. Ajá. Entonces, vamos a ver si generalmente el arrepentimiento precede a la fe. Vamos a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15. Dice, Yeshua vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Yahweh y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Yahweh está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. ¿Ok? Ahí está. El arrepentimiento precede generalmente a la fe. ¿Ok? Uno tiene que arrepentirse primero. Él dice, arrepentíos y creed al Evangelio. Primero hay que arrepentirse y luego creer. Alright? Generalmente se da así. Una vez que hay ese arrepentimiento en la persona, entonces esa persona viene a creer, viene a confiar en el Evangelio. El Evangelio no es otra cosa que la buena noticia del reino de Yahweh a través del Mesías. Ahora, ¿cómo es que se arrepiente uno? ¿Cómo es que muestra uno que se ha arrepentido? En Mateo 3:8 lo dice también. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Quiere decir que tiene que haber un fruto. Cuando uno se arrepiente de sus pecados, tiene que eso manifestarse a través de un fruto. Tiene que haber frutos, tiene que la persona dar frutos, dar una evidencia de que se ha arrepentido. ¿Y cómo es que se presenta esa evidencia? ¿Cuál es la evidencia? Bueno, hay que ver qué fue lo que produjo, ¿verdad?, la condenación, la condena en la que estábamos. Eso es la violación de la ley. Ya lo dijimos. En la primera carta de Juan se dice, ¿verdad? Todo el que comete pecado viola también la ley, porque el pecado es violación de la ley. Entonces, si el pecado es violación de la ley, entonces lo que estábamos haciendo antes era el pecado, ¿verdad? Era violación de la ley. Una vez que nos arrepentimos, ¿qué tenemos que hacer? Seguir observando entonces la ley o empezar a observar la ley si no lo habíamos hecho antes. Porque una vez que conocemos la ley, la Torá, la voluntad del Todopoderoso, entonces tenemos que empezar a cumplir esa voluntad. He oído en muchas iglesias, ¿verdad?, que he visitado a través de los años, hablar de arrepentimiento, pero casi nunca definen específicamente qué cosa es el arrepentimiento y qué cosa es el pecado. Porque el pecado no es otra cosa que la violación de la ley. Por lo tanto, si usted se arrepiente de sus pecados, quiere decir que se arrepiente de haber violado la ley del Todopoderoso. Y si se arrepiente y el arrepentimiento implica un volver atrás, un regresar, un retorno, entonces implica que usted debe empezar entonces a obedecer la ley del Todopoderoso. En las iglesias se habla mucho generalmente de volver al Padre y todas esas cosas, del arrepentimiento, de la fe y todo eso. Pero no se le explica a la gente de qué se trata. Se trata de volver a obedecer al Padre. Muchas veces en las iglesias también se habla de la obediencia. Sí, he oído eso muchas veces. Hermano, sí, hay que obedecer la palabra. Pero ¿qué cosa es obedecer la palabra? Obedecer la palabra es hacer lo que dice la palabra. La palabra se refiere a la Biblia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice la palabra? Pues la palabra nos manda a obedecer al Padre. ¿Y qué significa obedecer al Padre? Es sencillo, guardar sus mandamientos. Por eso es que en Apocalipsis 22:14 termina la escritura diciendo, ¿verdad? Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Y en otro pasaje de Apocalipsis 12 dice, habla describiendo a los verdaderos adoradores, dice que son aquellos que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen la fe de Yeshua. Entonces la cuestión de obedecer los mandamientos, hermanos, no es para los judíos, como se dice a veces en las iglesias, ¿verdad? Eso era para los judíos. No, está hablándole ahí, la Biblia es para toda la humanidad, ¿ok? Y está hablando a todos, a judíos y a gentiles. Y describe a los verdaderos adoradores como los que adoran al Padre en espíritu y en verdad, según dijo Yeshua. Y como dice en Apocalipsis, los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yeshua, del Mesías, ¿verdad? Así que, hermano y amigo, no se deje engañar, no se deje convencer por las personas que de buena fe le dicen que usted no tiene que guardar ninguno de estos mandamientos que están en la Biblia. No, investigue por usted mismo, busque, estudie por usted mismo.
y verá que sí, que el Padre requiere de todos nosotros que obedezcamos sus mandamientos. Y eso es sencillo de entender para las personas que tienen buena voluntad y quieren agradar al Padre. Entonces, una vez que eso se logra, entonces se puede cumplir lo que vamos a leer ahora. A ver qué enseña la gracia del Todopoderoso, qué nos enseña, porque la gente a veces dice, no, nosotros vivimos bajo la gracia. Y ellos dicen eso como queriendo decir que ya no hay que cumplir los mandamientos del Padre porque vivimos bajo la gracia. Eso es un tema bastante común en la cristiandad. Ahora vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo sobre eso. En la carta que escribió a Tito, capítulo 2 y versos 11 y 12, dice: porque la gracia del Todopoderoso que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada, justa y piadosamente. De eso es de lo que se trata. Apartarse del pecado, de la impiedad. ¿Y qué cosa es el pecado? Ya lo hemos dicho muchas veces. No es otra cosa que la violación de la ley. Si apartarse del pecado significa dejar de violar la ley, entonces es obvio que el arrepentimiento implica que tenemos que empezar a obedecer la ley. ¿Cuál ley? Pues la ley del Todopoderoso, ¿verdad? Los que no conocen de este tema pueden ir primero a el capítulo 20 de Éxodo, ¿verdad? Y empezar por ahí a ver qué cosa es la ley del Todopoderoso. Eso no es lo único, hay mucho más implicado en lo que es la ley del Todopoderoso, pero ese es el principio, ese es el centro de la ley, ese es el corazón de la ley, los 10 mandamientos que están en Éxodo capítulo 20. Y en cualquier Biblia, sea católica o evangélica, usted va a encontrar eso ahí, los 10 mandamientos. Y al menos empiece por ahí, a obedecer esos mandamientos del Todopoderoso. Y el resto es un camino fácil y sencillo cuando uno tiene su corazón puesto en el Padre, en el Mesías, nuestro Salvador, y entonces está dispuesto a renunciar a la impiedad, que no es otra cosa que el pecado, que no es otra cosa que la violación de la ley del Todopoderoso. Próximamente estaremos hablando acerca de qué cosa es la conversión, y se va a ampliar mucho más parte de lo que hemos dicho hoy y añadir otros conceptos relativos a la conversión. Con esto entonces llegamos al final de nuestro tema de hoy. Nos despedimos de nuestros oyentes recordándoles siempre que pueden escribirnos a la dirección que aparece acá en la pizarra, y le invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora de hoy. Añadiendo el anuncio de que la próxima semana vamos a comenzar, o más bien a continuar, el estudio del Mateo hebreo de Shem Tov, un estudio muy interesante, muy importante, bastante profundo del Evangelio hebreo de Mateo, ¿verdad? Preservado para nosotros por un judío que se llamó Shem Tov. Y además de eso vamos a comenzar una clase de hebreo, o más bien a seguir, porque ya lo habíamos estado haciendo antes, pero vamos a proseguir con la clase de hebreo. Lo único que la clase de hebreo va a ser al principio a las 9:30. Solamente los que lleguen temprano a las 9:30 participarán de la clase de hebreo. Los que lleguen a las 10 pues participarán de la clase de los 613 mandamientos, como hemos hecho hoy, que será la parte 12 de esa serie. Y luego entonces tendremos otro tema que sería en este próximo sábado, será el estudio de Mateo hebreo de Shem Tov. Eso será en la tercera clase. O sea que de ahora en adelante el Instituto Bíblico Ayin va a constar de 3 clases. Clase de hebreo todos los sábados, clase de los 613 mandamientos todos los sábados hasta que se acabe ese documento, y una clase general de Biblia que alternadamente cada 2 sábados incluirá el estudio del Mateo hebreo de Shem Tov. Así que nos despedimos entonces otra vez de nuestros oyentes, deseándoles que el Todopoderoso Yahweh los bendiga en el nombre de su Hijo, nuestro Salvador, Yahshua el Mesías. Shalom. Y ahí pasaba Joseph Álvarez con esta enseñanza de Teshuvá. ¿Qué significa Teshuvá? Y cómo es
el arrepentimiento genuino, ¿no? Que debemos tener para poder tener una certeza de estar en paz con el Creador. Y justamente decidí traer esta enseñanza hoy a la mañana. Ni siquiera lo hablé con Miguel, que es mi compañero de trabajo. Y sí, seguramente a lo mejor llame Miguel, si llega a llamar Miguel. Ahí está. ¿Es Miguel? Ahí vamos a recibir a Miguel, que por cuestiones de trabajo no puede estar con nosotros hoy, pero está a través de la línea telefónica. Miguel, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿todo bien? Todo tranquilo, che, ¿vos? Acá andamos, Miami, estamos acá, internacional. ¿Todo tranquilo? Sí, tranquilo, porque la verdad que lo que dice este maestro, ¿no? José Álvarez, tremendo de lo que podemos tener en algún momento pensado como el arrepentimiento, ¿no? Que creo que todos hemos pasado un poquito por eso, pero a veces no queremos dejar los caminos, ¿no? Esos caminos hacia Egipto, aquel que conoce, ¿no? Un poco la escritura, son los caminos que nos llevan al mal, porque verdaderamente Egipto no trae nada bueno, trae todo lo malo. Y es como vos decís, esto sabés que mientras vos hablabas, ayer habíamos hablado un ratito me habías comentado sobre una señora que justamente te había comentado que su hijo lo había detenido la policía porque lo habían encontrado haciendo lo que no tiene que hacer y estaba preso y la mamá estaba muy angustiada. ¿Te acordás? Estuvimos hablando un poco de eso. Claro, bueno, hay buenas noticias, ¿no? Porque está bien, pero a lo que voy es al tema. Sí, justamente, ¿por qué te saco a tema esto, ¿no? De lo que vos me comentaste. Porque justamente es lo que vos estabas diciendo, ¿viste? De abandonar esos caminos que nos llevan a lo malo. Entonces, la persona que comete un crimen o un robo o lo que sea y se arrepiente, la señal es que no lo vuelva a hacer más. Exacto. Esa es una señal de arrepentimiento, ¿viste? No lo voy a hacer nunca más, estoy arrepentido. Y de verdad nunca más lo hace. Pero nosotros vemos que mucha gente delante de un juez dice, sí, yo me arrepiento, y luego, cuando salen, vuelven a hacerlo y peor. Sí, eso... Entonces Teshuvá habla de esto, ¿no? De arrepentirse verdaderamente. Exacto. Creo que es lo principal que tenemos que tener en nuestra vida, ser un Teshuvá genuino ante nuestro Creador de todas las cosas, que nos dio la vida, ¿no? Que entregó a su Hijo amado para perdón de nuestros pecados, pero nosotros procedemos de una forma muy, procedemos totalmente de una forma no bíblica de arrepentirnos. Digo, sí, me arrepiento, está todo bien, no pasa nada, pero atrás hay algo más, estoy acarreando maldad para mi vida, y a veces no pienso que puedo estar acarreando una maldición también para mi familia, porque esto es generacional, dice su palabra. Y ahí está el problema, ¿no? De cuando nosotros nos encontramos con la posibilidad de arrepentirnos, cuando se nos presenta, cuando el Eterno llega a nuestra vida y nos dice, bueno, tenés una cuenta pendiente conmigo. Y si no la solucionamos, si no nos arrepentimos, si nos volvemos, justamente lo que vos decís, ¿no? Hay consecuencias que acarrean nuestros hijos, culpa de nuestra desobediencia. Y esto no es porque Dios sea malo o tenga ganas de estar castigando a la gente, sino porque es una ley que mueve el universo, ¿entendés? Entonces ahí está el problema. Nosotros cometemos muchos problemas. Mirá en estas fiestas que vienen ahora, que todo el mundo las celebra. Decíamos ayer, si fuesen de Dios, no todo el mundo la celebraría, porque la celebran todos. Ahora, mirá esto. Nosotros
podemos encontrar un montón de familias que hoy están divididas, ¿viste? Y todo el mundo habla de que esta fiesta reúne a la familia, pero hay mucha gente que está dividida, y de verdad esta fiesta no reúne a la gente. Lo que reúne a la gente es el perdón. Eso es lo que reúne a la gente, ¿no? Ese es el paso. Justamente quería compartir, pero no, o sea, que sea suave lo que voy a compartir, pero lo habíamos hablado con vos justamente, que yo le estaba explicando a mi hija solo otro día, que la verdad de la Navidad es que trae muerte. Lamentablemente es así, no quiero callarme la boca en esto, porque vemos mucha, como vos decís, mucha familia, pero la familia que se reúne, hay discordia, lo vemos en la calle que los jóvenes, únicos que están esperando para que sean las 12, cohete, bebida, y si seguimos así, yo te miro mal, piña, y terminamos todos lastimados, quizás hay muerte, pero la profundidad de eso es justamente muerte. Que no se ofenda a ningún oyente, pero que analice el trasfondo de todo esto. Si yo estoy mintiendo, voy a pedir perdón y voy a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Pero yo quiero que analicen, que se pongan en una silla y fíjense en lo que es a la noche, todo descontrolado, toda una vida desordenada totalmente. Y bueno, de ahí tengo un montón de cosas más para decir, que capaz que a alguno le cae mal, pero es eso, Jorge. Nosotros estamos viendo eso con nuestros propios ojos. Y no decimos nada. Lo que pasa es que es como dice José Álvarez, ¿viste? La verdad que el Mesías pagó el precio por la humanidad completa. Desde el primer hombre, Adán y Eva, hasta el último hombre que van a ser, el Mesías pagó en su sacrificio por el pecado natural, ¿no es cierto? Pero no todos van a proceder al arrepentimiento, y esta es una realidad. Por eso nosotros le estamos hablando a la gente que de verdad está necesitando arrepentirse y volverse, no para sentarse en una iglesia y calentar una silla, no estamos hablando de eso, estamos hablando de un arrepentimiento genuino, donde uno diga, hice mal las cosas en mi vida, me fue mal en esto, hice mal aquello, tengo problema con esto, lo otro, y solucionarlo. Yo te puedo asegurar que si hoy, mañana, pasado, tomás la decisión de arrepentirte y de solucionar un problema que tenés con alguien o lo que sea, la paz que vas a lograr es impagable, no te la puede dar nadie, solamente vos podés generar eso a través del conocimiento de que si te arrepentís delante del Eterno y te arrepentís delante de los hombres por cualquier inconveniente que haya pasado, hay perdón y hay descanso. Eso es lo que la gente está buscando hoy, descanso, Miguel. La gente está queriendo descansar de tanto peso por causa del pecado. Pero bueno, nosotros parecemos el Grinch en contra de la Navidad, pero no es en contra de la fiesta, del que se junten, sino que estamos hablando de que hay una verdad detrás de esta celebración, una verdad que estuvo oculta, no siempre estuvo ahí, pero fue oculta a los ojos del gran común de la gente, ¿no es cierto? Y se convirtió en algo digno de celebrar, pero cuando revisamos toda la historia nos encontramos que hay un problema, ¿no es cierto? Así que, Miguel, estamos ya finalizando el programa y no sé qué más tenés para decir. No, nada, que bueno, aquellos que festejen esta fiesta pagana, disculpe por mi expresión, pero su origen es pagano, que no podemos decir que es bíblico, porque es pagano. Y bueno, nada, que tengan una buena noche, que la pasen reunidos con su familia, más allá de la fiesta, que puedan estar unidos y reflexionando en su corazón verdaderamente qué se está festejando. Nada más. Buenísimo. Bueno, Miguel, me despido de vos, así ya voy cerrando el programa y bueno, nos reencontramos mañana no, porque mañana no, mañana está cerrada la radio. Mañana todo el mundo se toma descanso, 25, trabajaron todo el año, nos encontramos el viernes, así que para seguir este tema. Así que, Miguel, ¿te despedís? Bueno, sí,
bueno, le dejo todo mi saludo a la radio. Prontito estaré ahí nuevamente haciendo compañía y el aguante a Daniel. Así que, bueno, shalom a todos. Gracias, Miguel. Y bueno, ahí estaba Miguel y compartiendo con nosotros un poco de lo que él estuvo escuchando. Y la verdad que estaría bueno, como dice él, ¿no? En esta noche donde se van a juntar todos. Si tenés un problema, mirá, por lo menos ahora vos ya sabés que la Navidad no tiene nada que ver con el nacimiento del Mesías, ¿no? Fue puesta con la mano y con un motivo muy oscuro, digamos. Pero ya compraste el asado, ya invitaste a toda la familia y no te queda otra que hacer el asado y sentarte, ¿no? Y más allá de que estés o no estés de acuerdo con la historia y con todo lo que tiene que ver con el origen de la Navidad, que no lo digo yo, sino lo dicen las culturas y toda la historia, más lo que la escritura, las sagradas escrituras dicen acerca de este tema, aunque no estés de acuerdo con todo eso, yo lo único que te pido es, si verdaderamente querés tener paz, solucioná el problema que tengas con quien sea el que sea. Mirá, esta tierra está plagada de guerras y de homicidios y de robo, de injusticia. Es hora de que nosotros dejemos de mirar al costado y echarle la culpa a los demás, a los gobiernos y a todos, y nos hagamos cargo de nuestra parte. Y esto lo que quiero decirte es que busques el solucionar, el sentarte a hablar con ese que tenés el problema y solucionarlo. Hay una solución. Y si buscas en Dios, es justamente el mejor lugar para encontrar una restauración y perdón. Y si sos de esos que tienen una fe puesta en Jesús, como lo conocés, en Yeshua, lo único que te puedo decir es, volvé una vez más. Y nos estamos despidiendo. Y ya viene una canción cortita. Nos estamos viendo el viernes. Gracias a todos. Shalom.